verdad que sí, me quedé pensando en las palabras que nos dijo la compañera Alexandra, súper pertinentes, y creo que viene a colación a un gran historiador, formador político, autor de ensayos interesantes para pensar en la región, en Latinoamérica, y autor de libros importantes como La ruptura de Laini y Suma Camaña. Está ahora para compartir con nosotros Antonio Avalonia. Te escuchamos. Muchas gracias. Primero un saludo cordial a todos los que se encuentran en este panel y hablar de este tema de los fundamentalismos. Eh, no lo puedo hacer sino situarme en Bolivia. Y todos ustedes saben que Bolivia en este momento está atravesando una más, una más de sus crisis que ha tenido a lo largo de su historia, ¿no? El fundamentalismo en el caso boliviano es una matriz de construcción del Estado y de la sociedad. Esta matriz que conocemos como el proceso colonial ha formado un Estado-nación, primero un Estado colonial, seguido de un Estado republicano, que hace más o menos unos 14 años ha tratado de ser reformado radicalmente. Decía que la matriz fundamental de esa construcción es el fundamentalismo, principalmente el fundamentalismo religioso, por supuesto, pero que viene acompañado de dos otros fenómenos muy importantes. El tema del racismo, ¿no? Que va más allá del aspecto del discurso religioso, y del patriarcalismo, ¿no? El patriarcalismo no solamente es un componente de la religión, sino que es practicada radicalmente por todos los que vienen al margen de su religión, ¿no? Inclusive podían haber llegado musulmanes, pero tenían el mismo comportamiento. Entonces, ahí tenemos esta matriz de construcción de Estado y sociedad, y que tiene sus narraciones, tiene sus relatos, que pensábamos en algún momento en Bolivia habían sido superados. Pero hace poco, el día de ayer, hace unos 3 días, hemos escuchado en discursos de personajes de vida pública en Bolivia repetir exactamente los mismos conceptos que tenían los cronistas religiosos en el siglo XVI, ¿no? Yo tengo varias citas de estos señores que nos miraban con unos ojos piadosos, y uno de ellos, por ejemplo, que es Ginés de Sepúlveda, que se ocupó de justificar las guerras que hubieron, el saqueo, la dominación, el proceso colonizador. Decía qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados, ¿no? Entonces esto de bárbaros, incivilizados, casi seres humanos se va a repetir constantemente en la historia boliviana. En este momento no puedo echar mano de las citas de los presidentes, que son varios presidentes que ha tenido Bolivia, que tienen exactamente el mismo discurso, ¿no?
Entonces, es esta la matriz de construcción de sociedad y Estado que no terminamos de definir. Por eso Bolivia aparece en el contexto mundial, regional, como un país conflictivo, ingobernable, con muchos problemas en su administración y gestión. Esto tiene que ver con esta matriz fundacional de la forma estatal en Bolivia, en su forma colonial y en su forma republicana. Porque lo que crea es una hegemonía, para utilizar este término gramsciano, de poder concentrado en una parte de la sociedad blanca, católica y propietaria, ¿no? Eso va a ir evolucionando, se va a concentrar luego en lo que podemos llamar una incipiente pequeña burguesía que tenemos en Bolivia. Entonces, el núcleo colonial que se forma en el momento mismo de la construcción del Estado es el que pervive hasta ahora, ¿no? Y el que tenía sometido a los pueblos originarios, que en principios de la fundación del Estado-Nación boliviano era más o menos el 90-85%. Ahora, por estos procesos de urbanización y todo lo demás, estamos contabilizando los datos de las estadísticas, nos dicen que Bolivia, de más o menos cerca al 75% que se adscribe a un pueblo originario y el restante porcentaje que no se reconoce como pueblo originario. Es este pequeño porcentaje que ha domina nuevamente ahora la vida, ocupa los cuerpos, no solo los cuerpos físicos territoriales del Estado, sino también tiene que ver con los cuerpos individuales. Ya muchos han hablado sobre esto, echando mano de los conceptos de Foucault y todo eso. Y esto es lo que tenemos en Bolivia, ¿no? Tenemos un Estado colonial, pero además tenemos un sentido común colonial, reproducido por estos mecanismos que podemos enumerarlos, volviendo a utilizar estos términos de Foucault, podemos decir dispositivos de hegemonía y reproducción colonial. Por un lado está el mismo gobierno, ¿no? La institución denominada gobierno, las Fuerzas Armadas, el marco jurídico legal, todas las leyes, el sistema educativo y desde los años 80 los medios de comunicación. Es a través de estos dispositivos que se va reproduciendo, se va consolidando, se va naturalizando este sentido común colonial. Por supuesto, de exclusión, donde entran también el tema de los grupos LGBT. Ya muchos se han referido a cómo ven estos grupos pro vida, las iglesias evangélicas, las pentecostales, en fin, esto que nace en el discurso religioso como un pecado, ¿no? El pecado, como decían, el pecado nefando. Así se va a conocer para calificar la sodomía, por ejemplo, dicen el pecado nefando, ¿no? Entonces, este discurso del pecado es el que va a imponer una cierta moral, que en muchos casos se dice que es aparente, y define un comportamiento social acompañado de un marco jurídico legal, pero además acompañado por instituciones del Estado, ¿no? Se trató de quebrar eso en la nueva Constitución Política del Estado del 2009, con muchas batallas, incluso al interior de la misma gestión de gobierno de transformaciones,
con muchas dificultades se lograron muchas cosas, por ejemplo, derecho a la identidad está en la constitución política del Estado, el derecho a la identidad y la opción sexual. Hay una ley específica contra todo racismo y lucha contra la discriminación. Pero como todos sabemos, también por tradición colonial en Bolivia, existen leyes, pero no se cumplen. Esa es una tradición colonial de un dicho famoso de agárrese, eh, séllese, archívese y no se cumpla. Ese era el destino que tenían las leyes, por ejemplo, que salían en España del Consejo de Indias en beneficio de pueblos originarios. Ninguna de estas leyes llegó a aplicarse. Igualmente, las reformas han tenido que ser batallas individuales. Los colectivos no son tan fuertes aquí. Hay conformados colectivos en muchos lugares, pero todavía no tienen esta impronta profunda en el quehacer social. En el Estado se ha incidido un poco a través de activistas que se adscribieron a proyectos políticos, concretamente al proyecto político del MAS. Entonces, es un camino difícil de recorrer, porque tenemos que desmontar todo ese aparato colonial que ha creado un Estado a su imagen y semejanza, un aparato legal, pero además unos dispositivos de reproducción. Miren, ¿ya cuánto tiempo? Van a ser más de 500 años que estamos montados sobre este Estado colonial, ¿no? Es posible que mis afirmaciones choquen un poquito, digamos, con muchos demócratas, con muchos que observan desde las construcciones de los estados, las prácticas democracias, la llegada de la modernidad, la revolución del 52, etcétera. Pero las evidencias empíricas de que vivimos en una sociedad colonial están a la vuelta de la esquina. Este es el marco general. Y para finalizar, yo quisiera además poner otro fundamentalismo que viene también ya en el campo político. Hay un fundamentalismo político que son algunas tendencias. Por supuesto que el liberalismo es profundamente fundamentalista, no solamente en la economía, sino en la construcción de sociedad también. Me voy a referir ahora al marxismo, que también tiene una gran dosis de fundamentalismo. Por ejemplo, al no reconocer esta construcción colonial del Estado boliviano, esta subsunción que hay de los pueblos originarios y que discursos modernizadores han tratado de ocultar. El discurso de clase, que es el análisis marxista, a partir de un modo de producción determinado, nunca ha tomado en cuenta las formaciones económicos sociales de los pueblos originarios, sus formas de reproducción, sus formas políticas de organización, ¿no? Y las jerarquías internas de redistribución del poder. Entonces, medir con unos ojos dogmáticos, fundamentalistas, a sociedades que han resistido milenios y que tienen capacidad de seguir resistiendo y funcionar en una manera que no se acomoda ni al liberalismo clásico ni al neoliberalismo, pero tampoco al fundamentalismo marxista. Es todo un desafío y que nuevamente nos está demostrando esta crisis por la que estamos atravesando en Bolivia. Es una crisis del Estado, no es solamente una crisis política o de una confrontación de fuerzas partidarias. Con este apunte quería terminar estas pequeñas ideas y esperemos que el debate sea rico en esa medida. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Antonio. La verdad es que me quedaba pensando en realidad acerca de también los comentarios anteriores y las reflexiones del resto de los compañeros y compañeras. eh, y me surge una pregunta, pero
me gustaría saber si hay alguien o alguno que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta y mientras, si vamos esperando, tal vez hacer esto de pensando un poco acerca de la región latinoamericana, si podemos pensar que estamos en un avance que yo había escuchado a uno de los compañeros, creo que a Hugo, del ONGismo y el conservadurismo partidario como esta opción política a nivel regional, si estamos, digamos, como en ese proceso, ¿no? Como venían hablando anteriormente, pero me parece como ese entramado que se venía relatando y que crea sentidos, si es que estamos frente a esa nueva embestida, por así llamarlo. La pregunta era para mí. Para vos, para el resto de quienes están también ahí en el panel, me parece que, que amerita un poco también esto, ¿no? Recuperando un poco lo último que venías comentándonos, pero sí sobre este entramado, ¿no? Sobre esta, el crecimiento de ONGista con, con un fundamento religioso y el conservadurismo partidario como esta opción política a nivel regional. Yo diría que para el caso boliviano, eh, si bien hay algunas pequeñas ONGs ligadas a iglesias fundamentalistas evangélicas, pero son parte de la sociedad. O sea, no necesitan ONGs, lo han practicado desde el Estado, desde los gobiernos, a partir de todos sus mecanismos en el caso boliviano. La exclusión siempre ha estado como política de Estado. Imposible, y yo diría, incluso más allá de la frontera del 52, que habilita como ciudadanos a los pueblos originarios a través del voto, pero con una intención de asimilación como proyecto político de ese proceso reformador. Entonces no necesitan un ejército. Tienen el Estado, tienen las iglesias que ahora, extrañamente, en Bolivia las iglesias conforman un frente común. Esto no se podía pensar en los años 70. Ahora todos tienen una lucha común contra el aborto, contra el matrimonio LGBT, en fin, todas estas reformas necesarias en el Estado, porque nuestras culturas tenían eso, ¿no? Hay un proceso de extirpación de idolatrías que se llama en los pueblos andinos, que comienza en 1610, donde es un tal Ávila, un arzobispo de Lima, que declara y dice: yo personalmente he destruido 30.000 ídolos, ¿no? He quemado 3.000 cuerpos que adoraban a estos bárbaros. Más bien, que no destruyó los famosos huacos de la cultura moche, que uno puede verlas en internet o en el Perú, en donde se encuentran, ¿no? Y nos va a dar cuenta de la riqueza del tratamiento sexual que tenían estos pueblos, estas civilizaciones, sin prejuicios, con este respeto a la diversidad que es fundamental en las culturas andinas. Entonces, mira, no necesitan ONGs, y en lo político es cierto que pueden haber estos ciclos, pero en estados más o menos ya conformados. Nosotros en Bolivia tenemos un problema que va mucho más allá. Tenemos que conformar un estado de verdad. Uno de los sociólogos más conocidos de Bolivia, René Zabaleta, nos dice que en Bolivia siempre hemos vivido en un estado aparente, ¿no? Haciendo uso de de las figuras aparentes en Marx. Entonces, verdad, este estado aparente se ha ido despintando, ¿no? Se le han ido cayendo estos barnices y ahora estamos viendo en carne y hueso lo que significa un estado colonial.